Saludo a Alexandra Zapata, ella es experta en muchas cosas, entre otras el tema educativo. Alexandra, ¿cómo estás? Leo, qué gusto. Qué gusto tenerte por acá. Igualmente. La última Muchas vez gracias. que estabas embarazada también viniste aquí y al día siguiente ya diste a luz. Como a 18 horas después. Fíjate, bueno, entonces crucemos los dedos. Oye, Alexandra, estoy muy preocupado por el tema educativo. Siempre, tú sabes que aquí en Es la Hora de Opinar siempre le hemos dado una presencia importante al tema educativo, pero ahora más, porque creo que no nos... Bueno, te lo pregunto, ¿tenemos ya una idea de la magnitud de lo que fue la pandemia para la educación en México? No tenemos idea, Leo. ¿No? No tenemos idea porque en ningún momento la Secretaría de Educación Pública ha estado dispuesta a hacer un levantamiento de datos. No hay levantamiento de datos del número de alumnos que han abandonado el sistema educativo y que se han perdido sus trayectorias educativas. ¿No tenemos ese número? Yo he Hay oído 5 estimaciones, millones. No pues sé. es que hay 5 millones, hay 1.4, Sí. pero no están los números y los datos duros que nos digan, aquí están las niñas, niños y jóvenes que abandonaron sus estudios. Pero más importante que eso, Leo, no se hizo un levantamiento que permitiera en tiempo real salir a entender por qué se salieron y ver si había algo que hacer para volver a reincorporarlos a la escuela y rescatar esas trayectorias educativas. Porque no se vale que la SEP diga, bueno, se perdieron Ya ni modo. 1.5, 5 millones de alumnos, ya ni modo. Pero sí sospechamos que hubo más deserción escolar que la normal. Por supuesto, No, muchísimo. Sea, por lógica, ¿no? O sea... Y sí, por lógica, por el número de alumnos que no podían acceder a los programas educativos en televisión, en línea, etcétera, por las familias que se quedan sin ingresos y tienen que empezar los jóvenes que tienen que ayudar a sus familias a complementar esos ingresos, a niñas, niños y jóvenes que, y yo lo entiendo perfecto, Leo, que simplemente no sentían que estaban aprendiendo, viendo la televisión. Oye, pierdes motivación. No estaban aprendiendo. Yo, híjole, como adultos, Leo, sentarte enfrente de una televisión y pretender que así vas a aprender a sumar o a aprender a leer sin ese contacto de maestros, es muy difícil pensar que eso va a suceder. Entonces, no tenemos números de deserción. No tenemos números de deserción. No tenemos un levantamiento de datos para entender cómo está la infraestructura escolar. Hemos hablado de este tema y hemos hablado de este tema durante muchísimos años. La infraestructura escolar era un desafío enorme antes de la pandemia. En la pandemia, y se reportó en muchísimos medios, hubieron robos, entraron a las escuelas. Hubieron esfuerzos, Leo, y sí vale la pena decirlo, de padres de familia que casi acamparon en instalaciones de escuelas para proteger los planteles, pero evidentemente eso no se puede aguantar durante 1 año y medio. Entonces, saqueos en escuelas, regresa el ciclo escolar sin mantenimiento durante más de 1 año y medio y vemos una Secretaría de Educación Pública que no hace un levantamiento de datos, que dicen que van a mandar recursos a escuelas. Ese padrón nunca se publica. Entonces, no sabemos dónde estamos parados ahí, no sabemos si se destinaron los recursos y qué hicieron los recursos que se destinaron en términos de ayudar a preparar las escuelas para el regreso a clases. El tema es como se dejó de evaluar, porque a este gobierno no le gusta el tema de las evaluaciones ni a maestros ni a alumnos. No sabemos tampoco el impacto que tuvo en la educación en sí. He escuchado mucha evidencia anecdótica, y te lo pregunto, de alumnos, por ejemplo, que regresaron a tercero de primaria, ¿no? Después de la pandemia, y que no saben leer y escribir. ¿No? ¿Por qué? Porque primero y segundo se la pasaron en el tema de la pandemia y no aprendieron, y ahora llegan a tercero y no saben leer y escribir. Los maestros recibieron a los alumnos en los salones sin una estrategia, sin ayuda de parte de la SEP, sin recursos adicionales para hacer frente a este desafío, con un salón lleno de alumnos con muy diversas situaciones en términos de aprendizaje y socioemocionales. Alumnos que se quedaron huérfanos durante la pandemia, alumnos que nunca se conectaron a Aprende en Casa, alumnos que a lo mejor sí, y enfrenta a ese salón que ahora es, en esencia, multigrado en muchos sentidos.
Claro. Sin capacitación docente, porque aquí también hubieron no solo el desafío de la pandemia, Leo, pero a la par, en vez de ver un Estado que dice, ¿cómo vamos a redoblar esfuerzos? ¿Cómo vamos a identificar los espacios en donde más necesitamos ayudar a los maestros, mandar materiales adicionales, enfrentar esto de una manera estratégica? Y lo que vimos fueron recortes presupuestales. El programa de desarrollo profesional docente, y no me puedo imaginar la frustración que tienen los maestros cuando escuchan esto. Tenía 108 millones de pesos asignados para este ciclo escolar. Mexicanos Primeros reporta que se han ejercido 600,000, Leo. 600,000 pesos para el desarrollo. 60 centavos por cada maestro de educación básica. 60 centavos. Para capacitación, básicamente. Para capacitación, ¿no? Para decir cómo nos preparamos para esta nueva situación. Si de por sí 100 y tantos millones era nada, ¿no? Era nada, porque se ha venido recortando a lo largo de los últimos 3 años. Claro. Entonces, nada más para terminar de poner esto un poco en contexto del tamaño del desafío, la oportunidad perdida, en febrero del 2021 entra una secretaria de Educación Pública que ha sido maestra frente a Grupo Leo, que ha sido directora de escuela, que ha sido funcionaria estatal en educación, que sabe lo difícil que es ser maestro en este país, que sabe de la burocracia y la carga administrativa, que sabe lo que es estar frente a un Estado que no te apoya con lo que necesitas y batallar con infraestructura educativa que no está a los estándares que merecen nuestros estudiantes y nuestros docentes. Y frente a eso, no hay materiales de apoyo. Se anuncia que la infraestructura, y esto lo anuncia la propia secretaria, que los padres de familia ayuden poniendo trapos y jergas y cubetas. No hay una estrategia para hacer frente al abandono. Los maestros en ese último periodo, ya con ella de secretaria, tienen que seguir pagando los datos de internet, y lo hemos platicado aquí, lo que necesitaban hacer ellos con sus propios recursos para seguir en contacto con sus alumnos. Y no hubo nada. Oye, pero dices una cosa que me parece muy interesante, porque se le ha criticado mucho a Delfina Gómez, que no es ni Vasconcelos ni Reyes Heroles, ¿no? O sea, de estas grandes figuras. Pero me gusta esto que dices, pero es una mujer que sí sabe, porque fue maestra, fue directora, o sea, conoce el animal por dentro, vamos a ponerlo así. Y en ese sentido tendría, como pocos, en ese sentido tendría pues la gran oportunidad de cambiar, porque sabe cuáles son las verdaderas carencias. Y no lo ha hecho. ¿Sabe lo que es la confusión de ser un docente y que te lleguen 100 millones de mensajes distintos? Y sin embargo, en su tiempo como secretaria, lo que hemos visto son anuncios en la mañanera del presidente que desmienten boletines de prensa de la SEP. Se hacen los anuncios, se enteran ahí los secretarios de educación, salen las entidades, dicen nosotros vamos a hacer otra cosa. Así es como se enteran los maestros. Es decir, con eso que ella conoce, yo me imaginaría que los maestros la vieron llegar y entre un momento en donde decíamos, ok, ya vienen las vacunas, ya viene un regreso a clases presencial, viene una secretaria que sabe lo que es tratar de tener un salón y tratar de, con muchísima vocación, preparar a estos niños, niñas y jóvenes. Híjole, lo que vemos es una situación en donde hoy los alumnos están mucho peor de lo que estaban hace un par de años. Los maestros también, los padres de familia. Y déjame hablar de un par de subejercicios más, porque dimensiona lo que se... Hemos hablado, Leo, de todos los recursos adicionales que se necesitaban en educación. Hemos visto recortes. Y sobre esos recortes estamos viendo una SEP que está paralizada, que ni siquiera puede ejercer los presupuestos que destinaron desde el Congreso. Ha habido una serie de publicaciones ahorita, 95% en recorte para educación, para niñas, para estudiantes con discapacidad. Se asignaron 715 millones de pesos, el presidente lo anunció, la secretaria dijo que era importante la educación especial en este país. Se han gastado 2.2 millones de pesos, de 715. Ya hablábamos del programa de desarrollo profesional docente. Educación inicial,
fundamental, Leo, en donde cada perdimos... vez más importante, según cada vez dice más la teoría, importante, ¿no? en donde perdimos también muchísimos alumnos, porque en educación inicial no puedes tener educación por Zoom ni por televisión. Se han dejado de gastar 125 millones de pesos, se asignaron 550, se han gastado 423. En escuelas de tiempo completo... Esa es una... que es una tragedia. Tragedia, sí. El IMCO hace los cálculos porque frente a un gobierno federal que ahorita ya Mexicanos Primero vio que le cambian el nombre, prometen que sigue igual, no es lo mismo, no están garantizadas las horas extras, no están garantizados los alimentos para los estudiantes. Imagínate esto, Leo. Solo le costaría a las entidades entre 0,5% y 5% de su presupuesto en educación mantener este programa. Pues no es mucho, ¿no? Pero la alternativa que propone la SEP no existe. Es decir, si yo le doy un cheque a una familia, ese cheque eso es de entregárselo. 270 pesos al mes. Leo, si alguien nos está viendo que cree que con 270 pesos al mes puede pagar un horario extendido, no con alguien que le eche ojo al niño, con un maestro. Con un maestro dando clases, más un alimento, 270 pesos al mes. No. Es imposible. Ese es un retroceso enorme, lo de las escuelas de tiempo completo. En lugar de tener cada vez más escuelas de tiempo completo, las recortan. Tendrían que ser todas, Leo. Tendrían que ser todas. Y finalmente, todo este tema del 6 y de si nadie reprueba y si eso ayuda a la inclusión en nuestro país. Acabamos de cerrar un ciclo escolar. Todo el mundo pasó de grado. Sí. Eso no quiere decir nada. Y tú decías al principio este programa, al final... O sea, no rendimos cuentas en la boleta del ciclo escolar. Rendimos cuentas cuando todos esos estudiantes enfrentan un mercado laboral, son adultos, tienen que mantener a sus familias. Se van a dar cuenta que no saben... De ese tamaño es el fallo que le hace este sistema a una generación completa. Y no es un programa de infraestructura que si no se hace este año, se puede hacer el próximo. No, ahí sí. Estamos perdiendo una generación, Leo. Me deprime mucho, como siempre, hablar de la educación en México. No, bueno, me quedan 30 segundos nada más. Ya se va Delfina, porque evidentemente va a ser la candidata de Morena en el estado, a gobernadora del Estado de México. Y va a entrar, quién sabe quién vaya a entrar. Y vamos a acabar teniendo 3 secretarios de Educación Pública este sexenio. Y yo creo que sí nos encaminamos a decir con toda claridad que es otro fracaso, otro sexenio de fracaso educativo, ¿no? Mira, al menos de que entre alguien que esté dispuesto a invertirle a datos duros, a mediciones y hacer anuncios muy rápidos de inversiones adicionales basados en evidencia, yo creo que sí, vamos a estar viendo un sexenio de un retroceso monumental, de una generación de jóvenes que van a estar mucho peor que sus padres. Y eso no es justo. Y no íbamos mal, el sexenio pasado. Yo aquí defendí la reforma del presidente Peña Nieto. Creo que iba en el camino correcto, ¿no? En las reformas y en los programas, Leo, habían cosas que corregir. Sí. Que se corrija. Mucho que corregir. Mejor. Pero la idea no era mala. Sí. Bueno, gracias, querida Alexandra. Leo. Mucha suerte. Gracias. Gracias, Alexandra Zapata. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo le adelanto que mañana en nuestra edición de semana vamos a platicar del box. La historia del box en México va a estar buenísimo, no se lo pierda. Disponible a partir de las 8 de la noche en nmas.com y en ViX. Y a las 10:30 por Foro TV. Muy buenas noches.